Muy buenas tardes a toda nuestra querida audiencia. Ecuador. A más de un mes de la solicitud. Muy buenas tardes a nuestra querida audiencia en esta nueva jornada del Diplomado en Derechos Humanos. Mención experto en el Sistema Interamericano de Derechos Humanos. A continuación vamos a continuar esta jornada y para mí es un verdadero honor presentar a la doctora Romina Cabrera, a quienes a continuación daré una breve presentación. Doctora Romina Cabrera, quien el día de hoy va a hablarnos sobre el derecho a la libertad de asociación en la jurisprudencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, es natural de La Plata, Argentina, provincia de Buenos Aires, egresada de la Facultad de Ciencias Jurídicas y Sociales de la Universidad Nacional de La Plata, abogada, colegiada en el Colegio de Abogados del Departamento Judicial de La Plata, de la provincia de Buenos Aires, años 2010-2012. Tiene 2 órdenes al mérito, Naciones Unidas de las Letras, SH por el Claustro Doctoral Internacional de México, candidata a doctora en la UNLP, embajadora itinerante de La Paz, maestra destacada interamericana vía 2021-2022, la Facultad Interamericana de Litigación y mensajera de la Bandera Universal de la Paz. Este es solamente una pequeña parte de su amplia trayectoria y quien la verdad estoy muy orgulloso de poder saludar. ¿Cómo está, estimada doctora? Muchísimas gracias. Para mí es un verdadero honor estar en este espacio tan de excelencia académica y sobre todo humana por el compromiso social en el cual es Latin Juris. Yo soy directora del capítulo Argentina hace muchísimos años, a esta altura ya directora honoraria, porque obviamente mis compromisos no me permiten estar como antes. Además, como siempre le dije al doctor Damián, mis colegas como el doctor Ludgar o el doctor Valleto, que tienen una excelente trayectoria en lo que es el Sistema Interamericano de Derechos Humanos, manejan estos temas mucho mejor que yo, pero y se ocupan obviamente con el tema específico de los semilleros de estudiantes. Pero bueno, intentaremos aportar algún granito de arena a la cuestión tan sensible a los sectores altamente vulnerables. Así que es un honor para mí. También es un honor para nosotros aquí desde Latin Juris Ecuador poder recibirle y también es un placer tener la oportunidad de escucharle. A continuación voy a transmitir aquí las respectivas diapositivas, si me lo permiten. ¿Cómo no? ¿Cómo no? Como le dije, por una cuestión de la densidad de internet, lo voy a tener de secretario, aunque usted es un maestro también, pero bueno, por favor, y también lo invito a que esté partícipe del debate también y posteriores preguntas o críticas que ayudan a mejorar, digamos, ¿no?, la situación. En realidad, mi presentación es sobre el proceso ante la Corte Interamericana y la libertad de asociación, ¿no? Obviamente, si hay algún problema técnico en la presentación o en el sonido o en la imagen, me van diciendo, principalmente el sonido. Muchísimas gracias. Puede ir pasándola, muy amable, ¿eh? De acuerdo, estimada doctora, me comunica el momento en el que necesite que pase la siguiente diapositiva. A continuación voy a cerrar mi micrófono para poder empezar. La próxima, por favor. Ahí empezamos. Muy amable. Bueno, esos son algunos de mis antecedentes, pero bueno, aquí lo importante es lo que voy a expresar argumentando esta pequeña demostración, como dije. Bueno, muchas gracias. Los derechos humanos están basados en el valor y dignidad de la persona humana.
establecen derechos y protegen libertades, ¿no? En la comunidad que están consagradas esas seguridades jurídicas en los tratados internacionales de derechos humanos. Obviamente, el hombre nace y muere libre, sujeto obviamente a derechos y obligaciones en la vida civil. La próxima, por favor. Obviamente la autonomía de la voluntad, obviamente voy a hacer un comentario, ¿no? Porque sería una introducción bastante larga y me quería focalizar más en lo que es el tema específico de la asociación sindical, ¿no? Pero en una sociedad progresista, integradora, superadora de prejuicios, esto es muy importante, ¿no? Cuando hay tantas posturas extremas y de discriminación, ¿no? Y de conceptos estigmatizantes, sobre todo en cuestiones de género, deben promoverse políticas públicas adecuadas sobre el verdadero alcance del valor justicia, porque no es solo el valor que se puede decir teóricamente, sino que se pragmatiza en acciones reales, ¿no? En cuanto a justicia social, ¿no? En cuanto a garantías judiciales, una verdadera tutela judicial efectiva del derecho procesal constitucional. Debido a ello, estudiando con seriedad y abordaje interdisciplinar, y esto es muy importante, las principales garantías procesales de nuestra Carta Magna, la ley fundamental, el Pacto de San José de Costa Rica, como relevante el sistema interamericano de los derechos humanos, la CEDAW, también muy importante para la cuestión de género, de protección de derechos de la mujer, por ejemplo, y la doctrina extranjera sobre justicia restaurativa, que esto es un punto fundamental, ¿no? Esa conciliación entre la víctima y el victimario para superar situaciones traumáticas, se podrán establecer posibles soluciones concretas a la problemática jurídica. La próxima, por favor, muy amable. Gracias. Lo que son los derechos fundamentales se basan en el valor y dignidad de la persona humana, así lo estableció la Convención de Viena de los Tratados, y la ley fundamental es la Constitución Nacional de Argentina. Como dijimos, en ella están plasmadas las declaraciones, derechos y garantías de los ciudadanos, especialmente en el artículo 75, inciso 22, que incorpora los tratados internacionales con jerarquía constitucional, y el artículo 18, principio de legalidad, y el artículo 19, el principio de reserva. La Constitución Nacional tiene un preámbulo muy interesante, que lo pueden buscar, ¿no? Pero que específicamente habla de que no los representantes del pueblo de la Nación Argentina reunidos en Congreso General Constituyente por voluntad y elección de las provincias que lo componen, en cumplimiento de los pactos preexistentes con el objeto de constituir la Unión Nacional, o sea, da temas de cooperación, ¿no? Afianzar la justicia, consolidar la paz interior, proveer a la defensa común y proveer al bienestar general, y asegura obviamente la libertad para el pasado, el presente y el futuro, invocando la protección de Dios. Y el que crea, ¿no? También obviamente respetamos las posturas ateas, que está muy bien, ¿no? Siempre que se basen en la ética, basándose en la razón y en la justicia, ¿no? Obviamente son las bases de nuestra Constitución y de nuestro ordenamiento de derechos humanos que incorpora. La próxima, por favor, muy amable, gracias. Quería darle un marco conceptual a todo lo que es un poco de la jurisprudencia de la Corte. El Pacto de San José de Costa Rica también establece garantías judiciales, ¿no? Como que toda persona tiene derecho a ser oída con las debidas garantías y dentro de un plazo razonable por un juez o tribunal competente independiente, ¿no? O sea, se especifica el derecho de inocencia, que todo el mundo es inocente hasta que se demuestre lo contrario, ¿no? O sea, las garantías procesales básicas, las leyes del debido proceso, ¿no? Del due process law, que nadie puede quitarte ni la vida ni los bienes, ¿no? La Carta Magna de 1215, ¿no? Esto es fundamental, el artículo 8, inciso 1, fundamentalmente. La próxima, por favor, muy amable. Obviamente habla también del tiempo de concesión al inculpado, del tiempo y medios adecuados para su defensa, obviamente de ser asistido por un traductor si está en un país extranjero, o sea, las defensas básicas, ¿no? El derecho de interrogar a los testigos, ¿no? También esto es muy importante, que nunca es obligado a declarar contra sí mismo, ¿no? La próxima, por favor, muy amable. También derecho de recurrir al fallo ante un juez o tribunal superior, ¿no? Que la confesión del inculpado solamente es válida si es hecha sin coacción de naturaleza alguna, ¿no? Si es en libertad, digamos, ¿no?
el inculpado absuelto por una sentencia firme podrá ser sometido a un nuevo juicio. También habla del tema de que nadie puede ser juzgado 2 veces por un mismo delito, ¿no? Establece muchas cuestiones. La próxima, por favor, que estaríamos extendiéndonos bastante, pero que en realidad me debo basar, obviamente, en el derecho de asociación, pero quería darle un marco también a lo que es el principio de legalidad, el principio de retroactividad del Pacto de San José de Costa Rica, ¿no? Que nadie puede ser condenado por acciones u omisiones que en el momento de cometerse no fueran delictivos, ¿no? También habla de la aplicación de la ley más benigna en materia penal, ¿no? La próxima, por favor, esto es muy importante, como también todas las garantías y seguridades que se le da al procesado porque está en una situación de indefensión, ¿no? Este es un sistema acusatorio el actual, no es inquisitivo, ¿no? Como en la época de las dictaduras o de la Inquisición, pero bueno, siempre tiene que haber un juego, ¿no? De equilibrio entre las partes, ¿no? Entre la parte acusatoria y la parte inculpada, digamos, ¿no? Más cuando es un tema de procesos penales que tiene que ver el Ministerio Público, ¿no? Que se tiende a un trato más progresista, eso es muy importante, ¿no? Y entramos en el proceso propiamente dicho de la Corte Interamericana, obviamente, que integra los Estados miembros de la OEA, puede haber terceros interesados, pero también debe ser considerado en cada caso de jurisdicción, hay un principio de legitimidad, hasta haber agotado los recursos nacionales ordinarios, tiene casos de exclusión, demora en la situación o que la víctima no pueda reclamar. La próxima, por favor, muy amable. También hay, bueno, son algunos datos para el proceso, los datos de la víctima y sus familiares, datos del peticionante, la dirección postal, correo electrónico, teléfono, narración de los hechos y exposición responsabilidad del Estado, las indicaciones de las autoridades estatales si lo consideran responsable, los derechos que se estiman violentados. La próxima, por favor, muy amable. Las instancias judiciales agotadas y las respuestas, la indicación si se ha presentado petición a otro organismo internacional, si es posible copia de los principales escritos y respuestas de las autoridades. La próxima, por favor, muy amable. Las peticiones pueden ser enviadas por correo electrónico, ahora que estamos en el proceso judicial, ¿no? Digital, fax o postal, no solo presencial en Costa Rica, si la Comisión Interamericana enviará acuse de recibo y será quien determine la admisión o rechazo de la petición, ¿no? O si hay que solicitar más información. La próxima, por favor, muy amable por la asistencia, se lo agradezco muchísimo. Es un honor para mí. Y vamos a entrar, obviamente, al tema que es el derecho de la libertad de asociación propiamente dicho, ¿no? La libertad de asociación o derecho de asociación es un derecho humano, como dijimos, que consiste en la facultad de unirse y formar grupos o asociaciones o organizaciones con objetivos lícitos, si no seríamos una organización de crimen organizado, también y cómo retirarse también de ella. La libertad o el derecho de asociación siempre habla de la libre disponibilidad de los miembros, obviamente para formar agrupaciones permanentes o de personas jurídicas, no siempre promoviendo, esto es muy importante, la libertad de pensamiento, de expresión y de reunión, ¿no? Las principales formas son las agrupaciones políticas, ¿no? De partidos políticos que ocupan un lugar muy importante en la sociedad, ¿no? En esta sociedad civil, derecho de elegir y ser elegidos, ¿no? Porque nosotros en una sociedad democrática no gobernamos por sí mismos, no somos una democracia directa, sino es indirecta, a través de nuestros representantes, ¿no? Aunque a través de la democracia digital, que eso daría para otra charla, se pueden establecer peticiones online, ¿no? O formas de participación directa de la ciudadanía, que me parece excelente, pero bueno, no es el tema que nos une, pero también se están promoviendo estas peticiones online, ¿no? Como firmá tu petición, o en Italia, que fue un partido muy importante que tuvo apoyo, el de Quórum Cero, ¿no? A través de estas organizaciones. Las asociaciones permiten agruparse con fines diversos, ¿no? También puede ser un grupo musical, un grupo artístico, una asociación de letras, poética. Está considerado, al igual que el derecho de reunión, un derecho de primera generación humano, si bien tal afirmación es discutida por la teoría. Todo es discutido por la teoría siempre. La próxima, por favor, pero el derecho de asociación sindical y de los partidos políticos es el más importante, ¿no? Los revolucionarios del siglo
obviamente 18 distinguieron perfectamente entre las asociaciones con y sin fines de lucro, ¿no? Las con fines de lucro formaban las asociaciones mercantiles, ¿no? Que tenían obviamente un objetivo comercial, y a partir de ahí se estableció el derecho de propiedad, que se basa, como dijimos, en el Due Process Law, ¿no? En la Carta Magna de 1215, que nadie puede quitarte ni la vida ni los bienes, ¿no? Y la doctrina entiende que la asociación es una agrupación humana de naturaleza voluntaria, nadie puede coaccionarte, ¿no? También hay una distinción entre corporaciones de derecho público también, ¿no? Que, como los colegios profesionales, pero bueno, ya son unas distinciones un poco más profundas, ¿no? Pero lo importante, para no extendernos mucho, que son organizaciones estables, ¿no? De reunión y manifestación. Y por último, aunque no dejan de ser tipos concretos de asociaciones, también hay una cuestión de sindicatos y de partidos políticos, ¿no? Que obviamente reciben en las constituciones leyes y tratados internacionales durante los siglos XX y XXI una regulación, dice que se va apartando un poco de la del derecho de asociación, ¿no? Pero también, ¿qué significa pertenecer a una organización sindical? Con todo respeto, yo soy académica, pero también considero mucho y respeto el tema de la militancia, ¿no? La militancia sindical y la militancia política por los derechos, ¿no? Por el progresismo. Qué importante que es el derecho de huelga, ¿no? Como estamos siempre celebrando el Día del Trabajador, ¿no? Con los mártires de Chicago. Qué importante es poder defender nuestras libertades sindicales y nuestros derechos del trabajador. Eso es muy importante, y sobre todo que se inculquen estos valores civiles, ¿no? También como el indubio pro reo en materia penal, el indubio pro operario, ¿no? Los derechos del trabajador, ¿no? Como la jornada mínima de 8 horas, un salario mínimo vital y móvil, ¿no? Las vacaciones, un trato digno en el trabajo, ¿no? Igual remuneración por igual tarea, también la cuestión de género, ¿no? De las mujeres, también la cuestión, la próxima, por favor, de los discapacitados, que se le dé un cupo, ¿no? Y un trato digno, eso es muy importante, ¿no? Porque son sectores altamente vulnerables. También, ¿no? Como el sector LGTB, que yo respeto mucho, también las minorías raciales, ¿no? Que bueno, en pandemia se dio mucho la persecución con el caso de George Floyd en Estados Unidos, en medio de la pandemia, que realmente fue lamentable, ¿no? Esa persecución y el desenlace fatal policial, realmente muy triste. Bueno, esperemos que no vuelva a ocurrir, ¿no? Pero ahí está el tema del reconocimiento y la protección internacional, ¿no? Desde mediados del siglo XX, el derecho de asociación ha ido siendo cada vez más reconocido en la Declaración Universal de los Derechos Humanos, en su artículo 20, que habla que toda persona tiene derecho a la libertad de reunión y de asociación pacífica, el artículo 2, el inciso 2 del 20, que nadie podrá ser obligado a pertenecer a una asociación, como decíamos, es de carácter voluntario. La próxima, por favor, muy amable. El Pacto Internacional, esto es muy importante, de los derechos civiles y políticos, ¿no? Y cultural, en el ámbito de la ONU, ¿no? También habla de que toda persona tiene el derecho a la libertad de asociación, ¿no? A crear y formar parte de sindicatos. La Convención Europea de Derechos Humanos, ¿no? Que se elabora en el ámbito del Consejo de Europa, establece el derecho de reunión, ¿no? En el ámbito del derecho de sindicación, toda persona tiene derecho a la libertad de reunión pacífica y a la de asociación, incluido el derecho de fundar con otros sindicatos, afiliarse a los mismos, como decíamos, por defensa de sus intereses. La próxima, por favor. Y aparte también es muy importante las ONGs, ¿no? Asociaciones sin fines de lucro, que también son grupos de presión ante Naciones Unidas y que participan en derecho de defensa de las minorías, ¿no? También, yo soy miembro de ICANN, de la Asociación Mundial de Dominios de Internet, y también en este modelo de múltiples partes interesadas, la sociedad civil, y las ONGs también forman parte de una defensa de los derechos, ¿no? De los internautas y también del teletrabajo, ¿no? También es una manera de militar por los derechos humanos en Internet, ¿no? La Convención Americana sobre Derechos Humanos, también elaborada en el ámbito de la OEA, admite también que toda persona tiene derecho a asociarse libremente,
también con fines ideológicos, religiosos, políticos, económicos, laborales, culturales, deportivos, sin discriminación, la Carta Africana de Derechos Humanos y de los Pueblos, ¿no? En el ámbito de la Organización para la Unidad Africana, todo individuo tendrá derecho a la libre asociación, ¿no? También es muy importante recordar toda la actividad, ¿no?, que se ha hecho en África en pos de mejora también de la dignidad y la persona humana con Nelson Mandela y su participación en el deporte. Eso fue muy importante, ¿no?, porque realmente pudo superar, aunque le costó mucho, ¿no?, los temas de la apartheid, y creo que pudimos disfrutar de una unión verdaderamente de los seres humanos por cuestiones sanas. Eso es una manera de asociarse pacíficamente, ¿no? Y también de lograr objetivos de políticas públicas serios para los sectores discriminados, ¿no? La próxima, por favor, muy amable. Es un honor estar en este ámbito tan calificado. Ahí está la fuente también. Bueno, vamos a irnos metiendo en los casos, específicamente los voy a nombrar muy por arriba, porque también los pueden buscar, y aparte quiero tener espacio para algún debate, preguntas o un intercambio o una intervención de Eric también o de los presentes, porque me parece muy bueno nutrirnos, ¿no?, entre todos y todas, por el bien común, y así aprendemos y reaprendemos, porque yo estoy aprendiendo también aquí en este ámbito tan calificado. Hay un caso muy interesante en la Corte Interamericana, que es el caso Cantoral, Humaní y García Santa Cruz versus Perú. La sentencia es del 10 de julio del 2007, ¿no? Excepción preliminar, fondo, reparaciones y costas. Y en el caso, la Corte Interamericana de Derechos Humanos, ¿no?, la Corte explica que el juez, obviamente, Diego García Sayán, se excusó de conocer el presente caso en los términos del artículo 9 del Estatuto, porque el presidente explica, ¿no?, en consulta y resuelve aceptar la referida excusa de conocer este caso en consideración de lo señalado, ¿no? La próxima, por favor. Habla, bueno, aquí están los miembros que participaron: Sergio García Ramírez, presidente; Cecilia Madina Quiroga, vicepresidenta; Manuel Ventura Robles, juez; Leonardo Franco, juez; Margaret May Macaulay, jueza; y Radis Abreu Blondet, jueza. Bueno, no vamos a irnos en estos temas, vamos a ir al caso, ¿no? La próxima, por favor, pero bueno, ahí tienen toda la información. Igualmente, si quieren buscar el caso, ¿no?, el 21 de febrero del 2006, de conformidad con los artículos 50 y 61 de la Convención Interamericana, se sometió a la Corte una demanda contra el Estado de Perú. Dicha demanda se originó en la denuncia número 10.435, presentada en la Secretaría, ¿no?, por la señora Esther Inostroza, ¿no?, a nombre de la organización Filomena, y habla obviamente de que se aprobó el informe de admisibilidad, y se refiere, obviamente lo voy a hacer brevemente, a los alegados secuestro y ejecución extrajudicial, ¿no? Obviamente son temas realmente muy, como dijimos, de alta sensibilidad social, ¿no? Porque habla de cómo se somete realmente, ¿no?, a las víctimas, ¿no?, de los derechos humanos, ¿no? Por ejemplo, son prominentes líderes sindicales y mineros, ¿no?, en el presente caso, que aborda la problemática de las actividades represivas del Estado contra la dirigencia sindical, ¿no?, para desmotivar la protesta social. Esto es muy importante en el Perú, sin entrar en términos políticos actuales, y en general sus efectos respecto de la libertad de asociación, ¿no? En el informe de fondo, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos concluyó que el Estado es responsable por las violaciones de los derechos a la vida, artículo 4, a la integridad personal, artículo 5, a la libertad personal, artículo 7, a las garantías judiciales, artículo 8, a la protección judicial, artículo 25, a la libertad de asociación, artículo 16 de la Convención Americana, en relación al artículo 11.11 de la misma. La próxima, por favor, muy amable. Obviamente, la Convención Interamericana de Derechos Humanos designa a sus delegados, ¿no? También
a Kraus Robert, presidente, y también a su secretario ejecutivo, ¿no? Tampoco me quiero extender mucho en estas cuestiones, ¿no? Pero lo que es muy importante, digamos, aquí, ¿no? Es que, como estábamos especificando, obviamente la Comisión Interamericana, obviamente, especifica, obviamente, a partir del 18 de abril, ¿no? Obviamente del 2006, que los delegados en la comisión pasaron a ser los señores Paolo Carosa, comisionado, y Santiago Acantón, secretario ejecutivo. La próxima, por favor. Estas son cuestiones procesales, ¿no? Lo importante es que la comisión solicitó a la Corte que concluya y declare que el Estado es responsable por la violación al derecho a la libertad personal, a la integridad personal, a la vida y a las garantías judiciales, a la protección judicial y a la libertad de asociación. Esto es lo más importante, consagrado en los artículos 7, 5, 4, 8, 25, 16 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos. Esto es lo fundamental, ¿no? Y obviamente se basa en, obviamente también, a partir obviamente, de la Convención Interamericana para prevenir y sancionar la tortura, porque obviamente cuando se violentan esos derechos se está lesionando la integridad personal, ¿no? Obviamente hasta se podría constituir un genocidio, ¿no? Si se estableciera el crimen de lesa humanidad, pero eso es otra cuestión. La próxima, por favor. Y obviamente al Estado se le ordenó la determinada reparación, que es el objetivo de todos los procesos ante la Corte Interamericana y Derecho Internacional Público, ¿no? Lo que es el tema de la reparación en cuanto a derechos humanos y la no repetición, ¿no? Del daño. Esto podríamos estar muchísimo tiempo, habla también del 2006, el tema de los representantes, ¿no? Con base a los hechos mencionados, ¿no? Los representantes solicitan a la Corte que se declare al Estado responsable. Bueno, además solicitan determinadas medidas de reparación, como dijimos, reintegro de las costas y gastos incurridos en la tramitación del caso a nivel nacional e internacional. La próxima, por favor, muy amable, ¿eh? Y obviamente esto habla de que el 21 de julio de 2006 el Estado presentó su escrito de contestación de la demanda y observaciones al escrito y solicitando interponer una excepción preliminar de incompetencia de la Corte para aplicar la Convención Interamericana para prevenir la tortura. Bueno, no hay problema. Y obviamente lo que es importante, ¿no? Toda vez que existiendo un curso, un proceso de investigación a cargo del Ministerio Público, considera que no se encuentra acreditado debidamente los hechos demandados por la Convención Interamericana de Derechos Humanos. Bueno, puede ocurrir y pasamos a lo que es la prueba. La próxima, por favor, con base en lo establecido en el artículo 44 y 45 del reglamento, así como la jurisprudencia del tribunal, respecto a la prueba y su apreciación, la Corte procederá a examinar y valorar los elementos probatorios. Esto es muy importante, la valoración de la prueba, la argumentación jurídica y el razonamiento probatorio, ¿no? En materia judicial, especialmente la Corte Interamericana, ¿no? Así como las declaraciones testimoniales y el dictamen, ¿no? Para ello el tribunal se atenderá a los principios de la sana crítica dentro del marco legal correspondiente. Obviamente, la Corte acepta el reconocimiento parcial de responsabilidad internacional efectuado por el Estado en los términos de los párrafos 34 a 37 de la presente sentencia y declara, obviamente, por unanimidad que el Estado violó el derecho a la vida consagrado en el artículo 4. Bueno, vamos a hacer un resumen porque sería muchísimo extendernos, pero lo principal es que el Estado violó los derechos a las garantías judiciales y protección judicial, o sea, violó la dignidad y valor de la persona humana. Y obviamente la Corte decide, la próxima, por favor, que esta sentencia constituye una forma de reparación
y el Estado debe investigar inmediatamente los hechos que generaron las violaciones a los derechos humanos. El Estado debe publicar en el diario oficial y en otro diario de amplia circulación dentro del plazo, obviamente la notificación, ¿no? Y también debe dentro del plazo realizar un público reconocimiento de la responsabilidad internacional de esas violaciones, ¿no? La próxima, por favor, muy amable. Y el Estado debe otorgar una beca, miren qué interesante esto, ¿no? En beneficio de Ulises Cantoral Umani, Pelagia Mélida Contreras, Montoya de Cantoral y de los hijos de Saúl Cantoral Umani, que cubra todos los costos de la educación. Esto creo que es un principio progresista, ¿no? Desde el momento que los beneficiarios la soliciten, ¿no? Esto es muy bueno. Y el Estado debe posibilitar la continuación por el tiempo, ¿no? Que sea necesario el tratamiento psicológico de las condiciones, ¿no? Que están recibiendo Vanessa y Brenda Cantoral Contreras, ¿no? Y brindar gratuitamente, de forma inmediata y por el tiempo que sea necesario, ese tratamiento, ¿no? Por el tema de la salud mental, me parece muy bien por esas violaciones que le menoscabaron perjuicios psicológicos, no solamente físicos. El próximo, por favor, muy amable. Y el Estado debe realizar los pagos de la cantidad establecida, obviamente hay una indemnización siempre. La próxima, por favor. Y dispone, supervisará la ejecución de la sentencia. Bueno, la próxima, por favor, creo que tenemos un par de casos más antes de entrar al debate, también muy interesante, Lagos, Campos versus Perú, ¿no? A comunidades indígenas, ¿no? Esto es muy interesante también, ¿no? Si lo quieren ver, ¿no? Desde el año 2017, a partir de la sentencia dictada en el caso Lagos de Campos, donde por primera vez, esto es muy importante, la Corte Interamericana de Derechos Humanos responsabilizó a un Estado por vulneración del artículo 26 de la CADH de manera autónoma en relación con derechos laborales y reiteró su competencia para conocer y resolver controversias al respecto. La próxima, por favor, muy amable. La doctrina del caso fue luego continuada en casos posteriores, como Trabajadores Cesados de Petroperú y otros versus Perú 2017, San Miguel Sosa versus Venezuela 2018, Poblete Vilches versus Chile 2018, Muelle Flores versus Perú 2019, Hernández versus Argentina, Asociación Nacional Cesantes y Jubilados de la Superintendencia Nacional de Administración Tributaria, ACEJUB Sunat versus Perú y otros, también muy interesante, el caso reciente Comunidad Indígena, miembros de la Asociación Lancajonat Nuestra Tierra versus Argentina, ¿no? También avanzó importantes consideraciones, ¿no? Sobre, que esto es muy importante, sobre la justiciabilidad directa y la vulneración a los derechos sociales, ¿no? Hay muchísimas jurisprudencias sobre derechos de asociaciones que tiene que ver con el medio ambiente y sobre la propiedad indígena y sobre la cultura indígena. Esto es muy bueno porque se van relacionando esos casos. No son directamente relacionados con el tema sindical, pero tratan temas de vulneración de derechos de los trabajadores y la tierra. La próxima, por favor. Muy amable, ¿no? Habla también, como dijimos, caso Lago de Campo, trabajadores cesados por Petroperú, y derecho del ambiente al agua, como vemos, derechos de la naturaleza y necesidades básicas, ¿no? Que son derechos humanos, la alimentación adecuada. La próxima, por favor, muy amable. Y la identidad cultural, esto es muy importante para la vida indígena, porque los derechos indígenas se basan en ritos y yo tengo mucho respeto a la madre tierra y también hasta tiene su propia justicia en muchos casos. Entonces, estos casos obviamente le dan derecho a la participación cultural, como este caso que estamos citando, ¿no? De Laca Honat. La próxima, por favor, espero haberlo pronunciado bien, ¿no? Ahí está la fuente también de la Facultad de Derecho de la UBA, donde yo soy profesora invitada, así que es un honor para mí. La próxima, por favor. Y también en este caso la Corte, ¿no? En el caso que es muy interesante, ¿no? En este de Escher y otros contra Brasil, otro caso, ¿no? En el que afirmó que los estados están obligados a respetar y fomentar la libertad de asociación, ¿no? Para
toda persona que se encuentra en sus respectivas jurisdicciones. La Corte ha señalado que el artículo 16.1 de la Convención Americana establece que quienes estén bajo la jurisdicción de los Estados partes tienen el derecho de asociarse libremente con otras personas sin intervención de las autoridades que limiten ese ejercicio, ¿no? La próxima, por favor, muy amable. También el 20 de diciembre de 2007, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 51 y 61, estaríamos todo el día leyendo este fallo, así que lo pueden buscar, ¿no? Pero obviamente sometió a la Corte una demanda contra la República Federativa del Brasil, ¿no? En adelante el Estado, la cual se originó en la petición presentada, obviamente, por las organizaciones, ¿no? Red Nacional de Abogados Comunitaria de Trabajadores Rurales, ¿no? Y obviamente la comisión declaró admisible el caso mediante el informe número 18/6, el 8 de marzo de 2007 aprobó en los términos, ¿no? de el artículo 50 de la Convención, obviamente que contenía determinadas recomendaciones y se le concedió un plazo para 2 meses para comunicar las acciones emprendidas, ¿no? Obviamente, el caso efectivamente habla, ¿no? Que para perfeccionar la jurisprudencia interamericana, ¿no? se debe fomentar el derecho a la privacidad, el derecho a la libertad de asociación como los límites, ¿no? del poder público, ¿no? La próxima, por favor, muy amable. Al lado de la vida, de la integridad, la libertad, entre otros bienes, ¿no? de la entidad mayor, se halla en el extenso ámbito de la intimidad, ¿no? Esto es muy importante, ¿no? Porque es el ámbito privado del individuo espiritual, ¿no? Y también hay una zona reservada, ¿no? Transitable para su titular que la preserva y gobierna. Esto, dice la Corte, se caracteriza para quedar exento, inmune de invasiones o agresiones, sobre todo en el espacio público. La próxima, por favor, muy amable. Y el progreso de la ciencia y la técnica al que se refiere la sentencia, que promueve instrumentos de protección, también trae consigo la vulnerabilidad del individuo, ¿no? En tanto aporta obviamente otros instrumentos, ¿no? También, obviamente, ¿no? en esta vida moderna que son invasivas de su privacidad. Esa es esa zona de reserva, ¿no? El hombre expuesto, debilitado por la visibilidad indebida, desprovisto de autonomía, queda a merced del observador, y esa vulnerabilidad se ve aumentada, ¿no? por estas situaciones que invaden su vida, ¿no? Y estas injerencias asociadas al desenvolvimiento de la técnica. Resulta una fatalidad derivada del progreso, no un beneficio sujeto a regulación y control, ¿no? Estamos en términos de Orwell 1984, ¿no? de la sociedad de control y Foucault, ¿no? La próxima, por favor, muy amable. Y obviamente habla de la admisión de la injerencia, queda condicionada, ¿no? a estos requisitos que marcan la frontera y que la autoridad debería respetar, en 2 palabras. La próxima, por favor, muy amable. Y obviamente en este campo conviene analizar y valorar cualquier conducta que implique detrimento del derecho de la intimidad, no para desamparo de la sociedad, sino para una evolución de sus integrantes, ¿no? Como dije, en 1984, orwelliano, no ha quedado atrás, aunque el calendario diga otra cosa, ¿no? La próxima, por favor. Y más sobre todo, vamos a ir a las conclusiones finales, así podemos ir al debate, y más en esta sociedad, ¿no? tan interconectada en la cual estamos viviendo, ¿no? con la inteligencia artificial, con ChatGPT, que está con el teletrabajo, ¿no? como dijimos, que estas vulneraciones a los derechos humanos, yo soy a favor de la tecnología, no estoy en el sentido apocalíptico, pero sí que deben integrarse para promover la cultura de la paz y una mejor protección de los derechos humanos, ¿no? No solamente en pos de un beneficio económico, que está muy bien, pero sin dejar de lado los sectores altamente vulnerables. Obviamente, las conclusiones finales, los valores universales y la cooperación internacional, esto es muy importante, son la base para construir una mejor sociedad. La próxima, por favor, muy amable. Ahí está la fuente, obviamente lo pueden ir
ir buscando la próxima, por favor, de todos los fallos que he citado. El respeto a los derechos humanos, concebidos en el valor y dignidad de la persona, la Constitución Nacional, adoptada y respetada realmente como la ley fundamental, ¿no? Y la concepción de una sociedad democrática, ¿no? Deliberativa, con una justicia independiente, donde todos los ciudadanos, es un principio republicano, tengan la misma oportunidad ante la ley, con el debido proceso, y todos y todas, ¿no? Puedan gozar de las garantías, ¿no? Obviamente, como dije, sobre todo los sectores altamente vulnerables, niños, niñas, adolescentes, mujeres, adultas mayores, LGTB, minorías raciales, y obviamente, como dice el preámbulo de la Constitución Nacional Argentina, invocando la protección de Dios, ¿no? Fuente de toda razón y justicia en esta aventura del conocimiento y de la defensa de los derechos que estamos realizando, ¿no? La próxima, por favor. Y obviamente nos estamos acercando al final de mi exposición, construyendo un futuro más amable, tolerante, justo para una sociedad pacífica donde todos podamos gozar de nuestros, obviamente, progresos, sobre todo las futuras generaciones, ¿no? De equidad, igualdad, de solidaridad, de fraternidad, y sobre todo de una protección adecuada de los derechos sindicales y del medio ambiente, porque con el cambio climático va a haber muchas modificaciones en el trabajo, no solo por la pandemia y las graves consecuencias humanitarias de la guerra, como la cuestión migratoria en Ucrania, sobre todo la cuestión de género en las condiciones laborales del cambio climático. Así que los invito y las invito a reflexionar en esta aventura filosófica, no solamente pragmática y jurisprudencial, de la protección y promoción de los derechos humanos. Muchas gracias. Espero haber estado en tiempo y forma para mi exposición, y ahora, hasta que me indiquen, quedo a vuestras órdenes. También espero la intervención de nuestro maestro Eric Erazo, un excelente moderador, y de los estudiantes, para que podamos seguir creciendo y aprendiendo. Muchas gracias, espero haber estado a la altura de este distinguido grupo de Latin Juris, y ha sido un honor. Muchas gracias a usted, estimada doctora. La verdad que sus palabras son una verdadera satisfacción para mí y, y también, por supuesto, para nuestros estimados estudiantes. Me parece muy interesante este punto distintivo que hace la Corte entre el derecho de asociación con el de libertad de reunión y también el de libertad de expresión. Aquí justamente se protege a organizaciones estables, y me pareció muy interesante los casos también relacionados a las asociaciones o las organizaciones indígenas. ¿Por qué razón? Porque aquí en el Ecuador se reconoce también el artículo 1 que el Ecuador es un estado plurinacional. Entonces, con este concepto que hay que desarrolla la Corte, tan distintivo del derecho de la asociación, la libertad de asociación, justamente también se abarca y se protege a estas organizaciones de las comunidades indígenas, y por lo tanto le reviste con esa protección de derechos humanos en este sentido, ¿no? Me parece una cuestión muy fascinante y también algo muy importante para todos los abogados y abogadas justamente sujetos al sistema interamericano de derechos humanos, ¿no? Es decir, podemos llegar a entender y alegar la protección de este tipo de derechos en las diferentes comunidades, ¿no? Hay muchos temas muy interesantes, estimada doctora, y ha sido un placer aprender de su exposición. A, a continuación, permítame realizarle unas preguntas que nuestro estimado público quieren realizar. ¿De acuerdo? Muchísimas gracias. En realidad yo no soy experta en el tema, como dije, obviamente, y lo digo públicamente, yo ya estoy en una cuestión de dirección honoraria del capítulo Argentina. Obviamente este curso
lo puede dar propiamente dicho el doctor Valleto, que es experto en la jurisprudencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, al quien yo he apadrinado en su postulación a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, y el doctor Ludgar, pero bueno, intentaremos responder, y si no, como siempre digo, tenemos ChatGPT, y si no, siempre estoy a la honestidad intelectual de decir no sé. Con los años he aprendido a decir no sé, después le contesto, pero voy a tratar de ser lo más específica posible. Muchas gracias. Muchas gracias a usted, doctora. Aunque parece que hay un pequeño problema en la cámara. Creo que sí, me parece ahora, ¿no? Ahí creo que está mejor, ¿no? Por suerte nos ha acompañado la internet y las tecnologías, que ya es un plus. Ujú. Sí, efectivamente. Gracias a la tecnología podemos transmitir estas jornadas y, por supuesto, permitir de que el conocimiento se siga expandiendo, ¿no? Hay ¿Cómo una no? ¿Cómo no? pregunta. Hágame una, que creo que vi una que me gustaría, una, ¿no? O Sí, la que usted diga, ¿no? eh, Pero estoy a sus órdenes. la que usted identificó es tal vez la siguiente pregunta. Pregunta, ¿cuáles son los efectos jurídicos de la suspensión del derecho a la libertad de asociación en los estados de emergencia o de excepción? Bueno, el Pregunta. artículo 27 permite a los estados parte la suspensión de las obligaciones contraídas en virtud de la convención, por ejemplo, en casos de guerra, de peligro público, de otra emergencia que amenace la independencia o seguridad del estado afectado, y siempre que tal decisión no implique la suspensión o derogación, ¿no? de, de ciertas cuestiones específicas. Sí. Espero haber contestado. Perfecto, doctora. Muchas Ok, gracias por su a usted. pregunta. También aquí hay otras preguntas que nos trae doctor Rubén Julio Cadima Medrano en Facebook. Pregunta lo siguiente: ¿los derechos de huelga y derecho al bloqueo considera usted que deben ser reglamentados para que no sean usadas indiscriminadamente, toda vez que también estos derechos atentan a derechos de locomoción de las demás personas? Qué buena pregunta, y le agradezco porque es de reflexión sociológica. Nosotros aquí en la Argentina tenemos un profesor que yo lo respeto muchísimo, se llama Roberto Gargarella, que yo lo conozco en persona, es un excelente colega de la UBA, lo digo porque es la verdad, y hace justamente el año pasado, sí, el año pasado, post pandemia, una de las primeras reuniones que tuvimos en la Facultad de Derecho de la Universidad de La Plata, donde yo pertenezco, después que pasó la terrible situación de la pandemia, que bueno, pudimos estar conectados online, estábamos discutiendo justamente eso, ¿sí? El derecho a la huelga, a la protesta, ¿no? Por ejemplo, aquí en Argentina, y lo digo sin cuestiones políticas, yo estoy en una actitud académica y observadora, hay muchos piquetes. ¿Qué son los piquetes? No sé si conocen el término, son cortes de calle y de protesta social dada la situación delicada económica que vive el país, ¿no? Como otros tantos en América Latina, ¿no? Pero aquí, por ejemplo, yo vivo entre La Plata y Buenos Aires, la capital, a 70 kilómetros, y cada 2 por 3 hay un piquete, o sea, una protesta social que te corta la autopista o te corta la calle. Supuestamente, nosotros en ese congreso, sus aprendices con el doctor Gargarella, habíamos discutido este tema. ¿Cuál es la cuestión? Sí, hay una contraposición, ¿no? De los derechos de protestar libremente, ¿no? Es el derecho a huelga, a peticionar ante las autoridades, ¿no? Como también para reclamar condiciones dignas de trabajo. Y el derecho de locomoción o de mí como, o de mí misma como particular damnificado de que por ese piquete o esa protesta social, ese grupo de personas que están cortando la calle, no puedo llegar hasta mi trabajo. O sea, también me están coartando mi derecho de trabajo, ¿no? Pero ¿qué pasa? Obviamente siempre hay que ir a la situación más desfavorecida, ¿no?
obviamente que son los trabajadores que están luchando por su derecho. Yo creo que es una opinión personal, me puedo equivocar. Más que reglamentarla, habría que buscar una mediación o una situación de conciliación, ¿no?, entre las partes, ¿no? Ir a promover la cultura de la paz, ¿no?, de los métodos alternativos de resolución de conflictos, ¿no? Porque más que reglamentar, pues podría haber también un uso abusivo de la reglamentación, ¿no?, por parte de algún Estado que dijera, no se puede protestar. Entonces, ¿qué pasa? Y también yo tengo derecho, como tú dices, a ir a mi trabajo, porque si no me despiden. Entonces habría que buscar una solución basándonos en el oráculo de Delfos, ¿no?, de los antiguos griegos, en ese templo, ¿no?, realmente buscar equilibrio en la paz, ¿no? Buscar realmente una solución hasta metafísica y mística por la paz sería, ¿no? Es una idea mía, pero me puedo equivocar, o sea, siempre ir a una mediación para lograr una justa resolución, porque en realidad son dos derechos que se contraponen, pero que son justos, ¿no? Porque en realidad son dos sectores vulnerables que son trabajadores que están chocando sus opiniones entre sí de peticionar, ¿no?, uno ante las autoridades y el otro de peticionar que se le deje pasar para ir a su trabajo. Espero haber contestado. Sí, doctora, una respuesta satisfactoria sin duda alguna. También hay una pregunta muy similar y es de Orlando Arias por vía Facebook. Pregunta A lo ver. siguiente. Una pregunta. ¿En qué servicios públicos se permite la huelga? ¿Qué servicios públicos pueden incluso bloquearse debido a la misma y si no habría ningún problema o algún problema jurídico respecto al Mira, por mismo? ejemplo, yo te voy a dar un caso en Argentina. Yo te digo todos casos prácticos. Obviamente yo no soy laboralista ni soy ya abogada en ejercicio, me dedico más a lo que es el derecho internacional y compliance penal en inteligencia artificial y derechos humanos, pero obviamente te digo el caso, lo que yo veo y lo que ve y lo que se ve. En la Argentina el taxi es un servicio público propio. ¿Qué significa? Que para el derecho administrativo tiene una figura jurídica especial. Y obviamente el otro día quise tomar uno de estos vehículos, se vio una huelga. O sea que no pude tomar el taxi, también el subte hace huelga, paro de 5 horas, o sea que eh, creo que aunque son servicios públicos, por lo menos en mi país se ve que tenemos mucha progresividad, porque el Estado tampoco los ha sancionado, o no por lo menos en mayor cuantía, digamos, y además un dato, hay una empresa de servicio público aquí en Argentina que lo digo públicamente porque es la verdad que es privada, pero que ahora la tenía que tomar de concesión el Estado, dejó en el verano, en los días más altos de calor por el cambio climático, 20 días sin luz a miles de usuarios en Buenos Aires y el conurbano, que es la zona aledaña. Había gente adulta, mayor y niños en edificios sin poder tener luz ni agua, o sea que creo que fue por un corte, no sé si fue por falta de inversión, no sé qué, pero estuvieron casi 20 días sin luz y sin agua, o sea que se ve que, no sé si es por una protesta propiamente dicha, pero se ve que los servicios públicos, por lo menos acá, se ven afectados. No sabemos por qué o la entidad jurídica, pero se ven afectados. Espero haber contestado. Claro, claro, me recuerda un poco también a los días antes de las protestas muy fuertes que hubieron aquí en el Ecuador, que hubo en el 2019. También fue así, empezó con la paralización de servicios justamente porque los transportistas estaban expresando su malestar respecto a algunas medidas del subsidio de la gasolina. Entonces, No, desde ahí, terrible. claro. Y bueno, después fueron aumentando el descontento generalizado en ese momento, ¿no? Y bien, tenemos otra pregunta de Franklin Salazar, aquí por vía Zoom, que pregunta lo siguiente. ¿Por qué en ciertos estados no se permite el derecho de asociación de los servidores públicos? Qué buena pregunta.
Mira, yo te voy a hacer una cuestión que lo digo también públicamente porque es la verdad y está en mi currículo. Hace mucho tiempo yo era asesora en técnica legislativa ad honorem de Julio Garro, que es el intendente de La Plata, de la ciudad donde yo nací, y él era diputado provincial en esa época, ¿no? Obviamente estábamos luchando, ¿no?, para un reconocimiento de los agentes del servicio penitenciario, ¿no?, para que tuvieran obviamente una mejora salarial. Y obviamente siempre estábamos promocionando el tema de los derechos sindicales, ¿no?, obviamente de la policía y de estos agentes, ¿no? Y creo que llegamos a la conclusión en esa época, sin hablar mal de ningún país. Yo estoy hablando de las crónicas de Narnia, o sea, no es que estoy diciendo Argentina, Ecuador, Estados Unidos, España, Venezuela. Hablo de un país inexistente que es Narnia, o sea, estamos hablando, para no entrar en cuestiones, yo creo que le tienen, esto es una opinión personal, ¿no?, de filosofía política, yo creo que le tienen miedo realmente a la revolución propiamente dicha, ¿no?, pero a la revolución democrática, no realmente a la revolución de los derechos humanos, porque a la militancia propiamente dicha, que yo me enorgullezco de los que tengo tantos maestros, de los militantes de los derechos humanos, porque obviamente el derecho de asociaciones si tú eres funcionario público, obviamente estás representando al Estado, que es la gestión, pero que es el poder también, ¿no? Y tú también puedes sufrir vulneraciones, ¿no? Obviamente no solo no sé, por ser apartado o por ser acusado injustamente de un hecho de corrupción, sino porque te bajan el sueldo, porque te hacen trabajar horas extra o te obligan a cumplir una medida contra un grupo poblacional que tú no quieres. Entonces, yo creo que le tienen miedo a la militancia de los derechos humanos. Yo creo que, te digo, no es un Estado en particular, hablo de las crónicas de Narnia, pero creo que le tienen miedo a la militancia. Creo que habría que considerar más el tema de la dignidad de la persona humana, que se basa en el valor, ¿no? Y dignidad establecida en la Convención de Viena de los tratados. Creo que habría que ir más allá y realmente recuperar la palabra ciudadanía, ¿no?, que haya una relación armoniosa entre los poderes públicos y los ciudadanos y los miembros de los estados, ¿no?, para que se promueva una sociedad más estable y progresista, que se pierda ese miedo y que haya una unión legítima, ¿no?, fraterna, ¿no?, por los ideales de libertad, igualdad y fraternidad. Creo que habría que volver a eso. Es una opinión igual, ¿eh? Sí, muy, muy importante y muy interesante opinión. Hay que justamente organizarse para la militancia de los derechos humanos, que es lo que nos interesa y nos importa incluso aún más como abogados y abogadas, ¿no? Y una última pregunta Creo que le para estoy cerrar viendo, este a ver si es bloque. fácil. Ujú. Sí, disculpe, no le pude escuchar bien, doctora. No, por favor, ¿la última es la que estoy viendo o es sorpresa? A ver, sorpréndame en la última pregunta, a ver si es la que estoy viendo o es otra, no lo sé, a ver. Eh, quizás usted ha atinado, doctora, es vía Zoom. Ah, sí, sí, léala, no hay ningún Sí, sí, problema. sí. Pregunta Carlos Augusto Salazar. Dice lo siguiente, doctora, buenas noches, excelente ponencia. Las redes sociales han desempeñado un papel vital en ayudar a los defensores de los derechos humanos y a las comunidades a organizarse, a dar voz a sus preocupaciones y a responder a las amenazas. Es más que una pregunta, un comentario muy Pero es enriquecedor. excelente. Ahora le Excelente. voy a decir, mire, con todo respeto, que lo digo públicamente, yo soy invitada, que lo digo con todo respeto, porque hace mucho que trabajamos, del presidente internacional de los derechos humanos, del instituto, que es el doctor Daniel Herrendorf, cuyo también presidente del Consejo de Bioética, que es mi director de tesis doctoral, que es Eduardo Luis Tinán. Ellos realmente son unos maestros en la promoción y defensa de los derechos humanos. Como yo digo, yo no tendría que estar dando este curso sino ellos, y lo digo con todo respeto. La otra vez en un congreso estábamos discutiendo con el doctor Herrendorf sobre
lo que es el papel de las redes sociales como foro público, ¿no? Y la teoría de Bujiwan y la psicopolítica, ¿no? Y el ultracapitalismo, ¿no? ¿Qué sucede realmente, ¿no? Con esa, esa, ese papel, ¿no? Y qué sucede con la promoción y defensa y la militancia política, ¿no? En estas cuestiones digitales, ¿no? Porque muchos autores creen que las redes no son un foro público porque son grupos cerrados muchas veces, pero yo creo que sí, que son un foro público y también es una oportunidad, sobre todo en la deep web, en la web oculta, para que las agrupaciones de derechos humanos, ¿no? Y periodistas, sobre todo las asociaciones sobre la libertad de prensa, puedan defender, puedan militar por esos grupos vulnerables y también puedan promover esas acciones de defensa técnica concreta, no solo en los tribunales nacionales, sino a nivel de la Corte Interamericana, del Consejo de Europa y también de Naciones Unidas, ¿no? Sobre todo en cuestiones, por ejemplo, de ACNUR o del Alto Comisionado para Refugiados, ¿no? Realmente es muy importante estas cuestiones y sobre todo que no bloqueen las redes sociales, ¿no? Porque muchos países dictatoriales como China están bloqueando redes, ¿no? O como algunos países de Arabia para que no se puedan promover esta defensa de los derechos, ¿no? Algunos países, ¿no? De lo que es Medio Oriente, y no todos, obviamente, porque son muy interesantes, ¿no? Pero tienen esas ciertas políticas de restricción de las redes sociales y de Internet, que para su idiosincrasia está bien, ¿no? No estamos haciendo un juicio sobre su realidad cultural, pero en términos para Occidente de filosofía política realmente vulneran las libertades fundamentales, ¿no? Y los derechos humanos. Entonces hay que tener mucho cuidado, ¿no? con esa posición de las redes y sobre todo la cuestión de regular la protesta, ¿no? Es una opinión nada más, pero espero haber contestado y me encantó el comentario realmente y haber estado en este intercambio tan interesante. Es un placer haber aprendido de usted, estimada doctora, compartir este espacio. La verdad es un honor para mí moderar este espacio y por supuesto, pues este momento, ¿no? Le agradezco mucho y antes de continuar con nuestra siguiente ponente, le doy la palabra para que pueda dar una cálida despedida a toda nuestra audiencia y a estudiantes de Latin Juris. Cómo no, muy amable. Yo me voy a retirar por cuestiones de agenda y los dejo con la otra ponente que va a ser excelente, seguro, pero les quiero dar siempre mi más cálido agradecimiento, respeto, estima. Es un honor estar en este ambiente tan cálido, tan hermoso, tan respetuoso, tan serio, de excelencia académica, de hace tantos años, cuando creo que nuestro director general, Damián Armigo, fundó el Latin Juris y me convocó como directora argentina y bueno, ahora prácticamente como directora honoraria, aunque haya otros que participen más activamente, siempre los voy a estar apoyando como el día de hoy. Así que todo mi respeto y cariño y que sigan disfrutando y aprendiendo de este maravilloso equipo de más alto nivel de profesores. Muy amables y gracias a usted como moderador, Eric, que ha sido un lujo. Gracias. Muchas gracias, ha sido un placer y Saludos. saludos también hasta la República de Argentina.